Fue el 16 de abril de 2006. Él acaba de cumplir años, había cumplido 21 años el 13 de abril. Oficialmente se dijo que esto ocurrió a las 12:20 de la mañana. Mi recuerdo es que yo estaba en mi casa con mi papá, más o menos como a las 11 de la mañana, y ese día era el cierre del Festival Iberoamericano de Teatro. Me acuerdo que ese día no había agua en mi casa, entonces yo me acuerdo que estaba en el baño, como recogiendo agua, iba a calentar agua para bañarme, y recibí unas llamadas al celular. Contesté el celular, era una prima, que mi familia materna es de Ibagué, entonces una prima llamándome desde Ibagué, muy angustiada, me dice que hubo un incendio en un edificio muy cerca donde él vivía, en el barrio San Pedro Mendoza, y que Ricardo estaba dentro del edificio. No me explica por qué estaba ahí, no, simplemente me dice que habló con mi tía, además una de sus hermanas estaba en Bogotá con mi tía en ese momento, ella fue la última persona que vio a mi hermano, de hecho, y me dice que vaya al sitio, que prenda el televisor, que están dando toda la información. Con mi papá prendimos la televisión en City TV, me acuerdo mucho, estaban pasando las imágenes y era increíble, o sea, se veían escombros. Y con mi papá pues ya nos asustamos porque vimos que era muy grave lo que había pasado. Y pues inmediatamente tomamos un taxi al sitio. Cuando llegamos había 2 anillos de seguridad, ya toda la zona estaba acordonada. Y yo veía, o sea, no era posible como acceder a la zona donde estaba el edificio donde supuestamente había ocurrido este incendio. Y yo solo me acuerdo que vi 2 sábanas blancas tiradas en el piso. Y hablé con uno de los policías que estaba como vigilando el acceso a la zona. Le pregunté mucho, le empecé a contar que mi hermano estaba adentro, quería información, y ellos no me dejaron pasar, no me decían nada y básicamente no había información. Así duramos todo el día, toda la tarde, y empezamos a observar 2 cosas. Una era pues que eso, no había mayor información, pues más de lo que del rumor de por ahí, ¿no? Que supuestamente era un incendio. Pero lo otro que veíamos es que había vidrios rotos unas 4 cuadras a la redonda. O sea, como una onda más bien explosiva, muy grande. Y lo que se decía oficialmente en los medios es que había sido un incendio ocasionado por un escape de gas. Eran 4 pisos, cada piso tenía unos 4 apartamentos y quedó destruida la mitad del edificio. Obviamente ellos identificaban que donde más había daño era en el apartamento 201, que era donde vivía Alejandro. Estaban Alejandro, mi hermano Ricardo, una mujer amiga de Alejandro, Jennifer Patricia Riveros, y otro amigo de ellos también del Camilo Torres, Oscar Javier Sánchez. Y en ese apartamento también vivían los padres de Alejandro y vivía un ecuatoriano que estaba recién llegado, en noviembre del año anterior había llegado. Él supuestamente venía a estudiar una maestría a la Universidad Nacional y estaba viviendo ahí, como en arriendo, creo. Pero en el momento en que ocurrió eso, los papás de Alejandro estaban en misa, ellos habían salido hacía muy poco a la misa del mediodía. Entonces, no teníamos información de los otros chicos, pero luego en medicina legal nos enteramos de que todos habían muerto, salvo el ecuatoriano. La última llamada que yo hice esa noche, no recuerdo en este momento si fue alguno de los hospitales en donde supuestamente tenían a los heridos, o no recuerdo en ese momento. Me pareció muy rara digamos, la llamada, porque me empezaron a pedir datos muy específicos, como preguntarme, no sé, era inusual, como que supuestamente no tenían información, pero me empezaron a preguntar cosas. Y después de esa llamada, era más o menos las 11 de la noche, ya pues desistimos, dijimos no vamos a saber nada más hoy, nos íbamos ya a acostar, yo me estaba poniendo ya la pijama y timbraron en mi casa. Cuando abrí había una camioneta y muchos hombres, 3 vinieron a entrevistarse conmigo y ellos decían ser de policía judicial. Empezaron a preguntar que si vivía con él, que sabía de él, etc. Y no nos daban respuestas de nada, hasta que en un momento mi papá, muy ingenuamente, dijo, pero ustedes qué saben, nosotros nos parece muy raro esto que ha pasado,
y porque vemos como una explosión hacia afuera, no nos parece que corresponda a un incendio por un escape de gas, parece más bien como una bomba o algo terrorista. Y cuando mi papá dijo eso, todos reaccionaron como, ah, sí, ¿por qué lo dice? Y empezaron a preguntarnos muchas cosas, si yo tenía libretas de mi hermano, si tenía fotografías, y yo mencioné que mi hermano iba hacia la casa de Alejandro a terminar un proyecto de física que tenía para su colegio, donde estudiaba, y que de hecho yo lo había visto trabajar, todos lo vimos la última vez que estuve donde mi hermano en esa visita el 10 de abril, todos lo vimos trabajar en ese proyecto. Y le empezamos a contar como de qué iba este proyecto, que lo habíamos visto trabajar, y él empezó a preguntar insistentemente por este proyecto de física. Al final terminaron yendo mi papá y mi tía, y nosotras nos quedamos con mi prima en la casa esperando noticias. Y hacia las 4 de la mañana llama mi tía y me dice que mi hermano está muerto. Después pasa mi papá y dice que ellos revolcaron todo, que no sabían que estaba metido mi hermano y que supuestamente ellos, me narró una escena en la que ellos habían sacado del cuarto de mi hermano 2 o 3 elementos. Uno era un frasco que usaba mi abuelita y que usaban todos en mi familia materna, con agujas que las guardan en ácido bórico para que no se oxiden. Sacaron ese frasco, cogieron azúcar de la cocina y que ellos habían dicho que eso eran explosivos. Ah, bueno, mi hermano, aparte de eso, mi hermano pues le ponía taches a las chaquetas, entonces uno de estos de policía judicial dijo que como, mira hermano, esto lo retacan con estos explosivos y esto es capaz de tumbar un tanque. Y dijeron que iban a hacer unas pruebas en la cocina para ver si eso daba llama, y que si eso daba llama eran explosivos. Y papá hasta hizo el chiste de no, pues cómo van a hacer esas pruebas acá con nosotros adentro, salimos volando todos. Hicieron estas pruebas, mi papá estuvo todo el tiempo ahí, las pruebas no dieron llama, y aún así ellos lo etiquetaron como explosivos. Y esa fue como toda la información que yo tuve en ese momento.